F4179 5.11.1 Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración combinada entrelazada. Configuraciones entrelazadas o en contrafase. Cuando se opera con corrientes elevadas, especialmente si el troceador está implementado con tiristores operando a baja frecuencia en régimen de conmutación forzada y/o se desea minimizar el rizado. Es posible que el diseño del conversor con una configuración básica requiera filtros cuyos componentes resultan inaceptables por su tamaño. También es posible que se requieran diodos y conmutadores controlados prohibitivamente grandes y costosos, o que ocurran ambas cosas a la vez. En estos casos especiales, el problema se puede reducir haciendo uso del tipo de conversor considerado en el diseño original, pero en configuración entrelazada, también llamada de operación en contrafase. Como muestra la lámina, estas configuraciones compuestas o en contrafase consisten en la conexión en paralelo de los componentes de manejo de potencia de dos o más conversores básicos del tipo seleccionado, conversores reductores en el ejemplo de la lámina, que comparten la carga y el condensador del filtro de salida, sobre el cual se realiza la suma de los aportes de corriente de los conversores básicos, los cuales deben de estar conmutando a la misma frecuencia y con el mismo valor de K. Configuraciones entrelazadas o en contrafase. Cuando se opera con corrientes elevadas, especialmente si el troceador está implementado con tiristores, operando a baja frecuencia en régimen de conmutación forzada y/o se desea minimizar el rizado, es posible que el diseño del conversor con una configuración básica requiera filtros cuyos componentes resultan inaceptables por su tamaño. También es posible que se requieran diodos y conmutadores controlados prohibitivamente grandes y costosos, o que ocurran ambas cosas a la vez. En estos casos especiales, el problema se puede reducir haciendo uso del conversor considerado en el diseño original, pero en configuración entrelazada, también llamado de operación en contrafase. Como muestra la lámina, estas configuraciones compuestas o en contrafase consisten en la conexión en paralelo de los componentes de manejo de potencia de dos o más conversores básicos del tipo seleccionado, conversores reductores en el ejemplo de la lámina, que comparten la carga y el condensador del filtro de salida, sobre el cual se realiza la suma de los aportes de corriente de los conversores básicos, los cuales deben estar conmutando a la misma frecuencia y con el mismo valor de K. La lámina muestra la estructura básica de un conversor elevador combinado, configurado con 4 elevadores básicos. En las configuraciones combinadas, el primer conversor de la secuencia se dispara en el instante de inicio del periodo T y, una vez iniciada la operación, los conversores básicos se disparan en secuencia, con una separación angular igual a 360 grados, divididos entre el número de conversores básicos en el arreglo, de forma que los pulsos quedan espaciados regularmente en el intervalo T. En el ejemplo, cada conversor básico se debe disparar con un retraso de 90 grados respecto al anterior. Cada uno de los n conversores básicos maneja una enésima parte de la corriente promedio total de la carga y, por lo tanto, entrega una enésima parte de la potencia consumida por la carga. El conversor básico se calcula siguiendo el procedimiento normal para la configuración correspondiente, considerando que la corriente es la enésima parte de la corriente de carga que se desea manejar con el arreglo. Para los cálculos relacionados con el condensador, se debe considerar la corriente total aportada por la sumatoria de las corrientes individuales de los n conversores del arreglo y la frecuencia del tren de pulsos combinado. Formas de onda ideales en el conversor reductor entrelazado de dos elementos. La lámina muestra en azul el tren de pulsos de conducción y la corriente que circula en la inductancia en el conversor básico 1 y las mismas señales en rojo para el conversor básico 2. La corriente de salida del arreglo, resultado de la suma de las corrientes de las dos inductancias, se muestra en verde.
Como se observa, la frecuencia de rizado en el condensador es el doble de la frecuencia de conmutación de los conversores básicos. La corriente promedio en el nodo de suma es el doble de la corriente promedio en los conversores básicos y la amplitud del rizado de corriente en el condensador es la mitad del rizado en las inductancias de los conversores básicos. La lámina muestra las formas de onda medidas en un conversor reductor combinado de 3 módulos empleado en el control de un motor de tracción operando con 3 factores K creciente. Cortesías de Mitsubishi Electric Corporation. En principio, es factible definir configuraciones combinadas para todos los conversores de CDC, pero, en la práctica, las más empleadas son las implementadas con conversores, reductores y elevadores, básicamente porque estas configuraciones se emplean en aplicaciones de tracción a niveles de potencia del orden de los centenares de kilovatios y, además, en muchos casos, implementadas con tiristores en régimen de conmutación forzada, con frecuencias de conmutación del orden de kilohertz o incluso menos.